Hola, soy Efraín Albertos de bioescalar.com y hoy les voy a hablar sobre esclerosis múltiple, cómo se trata con las ondas escalares en combinación con la toma de conciencia de los conflictos que lo alimenta, y esto en conjunto con los tratamientos de nuestro médico especialista, cómo nos lleva a la recuperación y sanación. Hablar de esclerosis múltiples es un tema interesante y muy fuerte, tanto para las personas que los cuidan como para las personas que lo padecen, ya que para la ciencia médica las patologías de la esclerosis son un tema que hay que tratar con muchos medicamentos, con muchas contraindicaciones. Nos someten a exámenes y tratamientos muy agresivos que nos desgastan física y mentalmente, y en la mayoría de los casos sin mejoras tangibles. Tenemos que cambiar esa creencia y dejar de ver estos síntomas no como nuestro enemigo y verlo como nuestro aliado. Todo tiene su razón de ser. Carl Gustav Jung nos dice, la enfermedad es el esfuerzo que hace la naturaleza para que el hombre sane. Esto nos indica que hay un para qué mi cuerpo me manifiesta este síntoma o enfermedad, qué es lo que me quiere decir, qué es lo que tengo que admitir y cambiar en mi vida. El cuerpo humano tiene lo que la ciencia denomina bioenergía corporal. Esta trabaja a una frecuencia entre 6 a 10 hercios en un cuerpo sano, que es la misma frecuencia de nuestro planeta Tierra. Cuando esta bioenergía se desequilibra, aparecen síntomas y enfermedades. La bioenergía corporal se desequilibra por varios factores. Entre los más importantes están las ondas electromagnéticas, como la wifi, televisión, microondas, ondas de móviles. Las emociones mal gestionadas, como ira, miedo, depresión, ansiedad, y las drogas y las medicinas. Las enfermedades son multifactoriales. Esto quiere decir que son producidas por muchos factores. Bioescalar funciona muy parecido a la acupuntura china, donde al normalizar la bioenergía corporal con la colocación de ciertas agujas en determinadas partes del cuerpo, el dolor desaparece. El uso diario de bioescalar ayuda a mantener en equilibrio nuestra bioenergía corporal. Esto activa y optimiza nuestro sistema inmunológico, que es el que produce los químicos necesarios para la reparación del ADN, tejidos en general, desintoxicación y sanación del cuerpo. Esclerosis múltiple se define como la desmielinización, o sea, pérdida de la mielina, progresiva de las fibras nerviosas del cerebro y la médula espinal. Produce sensaciones anormales en extremidades o en un lado de la cara. Con el progresar aparece ataxia, fatiga, reflejos anormales y dificultad al orinar. Corresponde a la tercera etapa embrionaria. Está relacionada con conflictos de gran desvalorización y rigidez, reparación de muertos, conflictos de obligaciones contrariadas con miedo a morir. En fase de conflicto activo, hay atrofia muscular y parálisis parcial o total. En la fase de reparación del conflicto, empieza con empeoramiento de los síntomas y la aparición del edema cerebral. Después de la crisis de la fase activa, se retoma la inervación muscular de forma progresiva y lenta. Durante la fase activa de la enfermedad, situada en mitad de la fase de reparación, presenta tics y espasmos musculares, hipersensibilidad y neuralgia. Los primeros síntomas aparecen unos 6 meses después del shock. El sentido biológico de la esclerosis es impedir el movimiento. Por un lado, hay uno o varios programas de lealtad que obligan a realizar un movimiento, sobre todo exigente. Por otro lado, sabemos que es imposible la consecución de ese movimiento. La solución para cumplir los dos programas es la inmovilidad. Afecta al nervio motor
para que la transmisión de la orden no llegue al músculo y ni siquiera se presente la posibilidad de realizarlo, o sea, parálisis, para no ser obligados a avanzar, caer y morir. La esclerosis está relacionada con conflictos de gran miedo con desvalorización en relación al movimiento, miedo a caer y no poder levantarse, con gran importancia al miedo en la orientación hacia abajo o la fuerza de gravedad, en un contexto de obligación y prohibición importante, por ejemplo, con la autoridad, las órdenes que no podemos cumplir por miedo a morir. También con conflictos de gran contrariedad en el movimiento. Por ejemplo, quiero estar allí, pero cuando estoy allí, deseo estar aquí. Mueva donde me mueva, me muero. Hacerse propios los movimientos hechos y no hechos por otro. Por ejemplo, la madre, que generan contradicción. Gran desvalorización en el movimiento que no puedo realizar. Por ejemplo, como el buzo que no tiene fuerza para subir a tomar aire en la superficie. Conflictos relacionados con prisiones y encierros. Se recomienda buscar en la genealogía familiar. Conflicto en el proyecto sentido. Nacer para impedir que uno de los progenitores, el padre normalmente, se vaya. Si se da en los ojos, en relación a ver partir a alguien o verse obligado a ver una partida, huida indeseada. Si se da en el cuello, para no ser muerto, no matar o no combatir. Siempre debemos buscar un fantasma o yaciente en el árbol genealógico. Si afecta a la tiroides, en esclerosis en placas, no me siento suficientemente sólido a nivel de estructura. Falta de apoyo. Visto lo anterior, cuando la persona que padece esclerosis múltiple, al relacionar el conflicto o conflictos mencionados con sus circunstancias y vida personal y la forma en que los percibe, realiza la toma de conciencia de para qué mi cuerpo me está dando estos síntomas y qué es lo que tengo que aprender de ellos, qué es lo que debo aprender a trascender. Esto en conjunto con los tratamientos que nos recomienda nuestro médico especialista, con la toma de conciencia de nuestros conflictos y el uso diario de ondas escalares, en poco tiempo esta afección del cuerpo va normalizando su frecuencia biocorporal y el cuerpo sana todas sus funciones. Es importante que el equipo generador de ondas escalares o energía radiante se encuentre calibrado a la frecuencia de nuestro planeta Tierra para que la sanación ocurra en breve tiempo. Algunos equipos que se ofrecen en el mercado están más orientados a la generación de más potencia en vez de la calibración adecuada, lo cual no añade más valor a la sanación. Bioescalar es el único generador de ondas escalares calibrado a 7,8 Hz, la misma frecuencia de la Tierra, ofreciendo las bondades necesarias para colaborar con la sanación de la zona afectada. Además cuentas con mi apoyo como especialista en bio-neuroemoción y biodescodificación biológica de las enfermedades, donde te acompañaré a encontrar los conflictos correspondientes al síntoma o enfermedad, que en muchos casos son informaciones heredadas de nuestros ancestros, o sea, son transgeneracionales. El texto de este artículo lo encontrarás en el enlace en la descripción. Para más información sobre Bioescalar, precios y pedidos, visita nuestra web bioescalar.com. Muchas gracias por ver y compartir este artículo. Equipo generador de ondas escalares, el único del mercado calibrado a 7,8 Hz.
Restaura nuestra bioenergía corporal activando nuestro sistema inmunológico, que restaura y repara ADN, tejidos corporales, optimiza cualquier tratamiento médico. Pide el tuyo en bioescalar.com.